Aisha. Aïcha, regarde-moi, oh Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Je dirai les mots, les poèmes. Je jouerai les musiques du ciel. Je prendrai les rayons du soleil. De Yoshi y así, para el día 22 antes de la comida. Entonces han quedado que sí, que van a venir justo cuando se acabe la concentración aquí en la Zumalacárregui a las 12:30, de 12:30 a 1 bailarán. Entonces, pues eso, alguien que se ha unido a la propuesta. El día 13 es. El día 13 hay una jornada de lucha a favor del euskera, a favor de la oficialidad del euskera, y yo creo que va a ser una movida bastante importante, para que sepáis. Y en Iruña durante todo el día habrá actos y me imagino que a la tarde habrá una manifestación. Si queréis poneros un poco al loro, pues yo os digo. Y luego hay el día 19, a las 19 en Conde Oliveto sale una manifestación en apoyo a la sanidad pública. Todos sabemos que está deteriorándose el tema y cada uno mira para un lado. Hemos tenido gobiernos progresistas que iban a arreglar todo, pero pasan los años y no han arreglado nada, ni siquiera disminuir las listas de espera ni nada de eso. Entonces sale el sindicato médico, que es un sindicato de derechas, y va pues con sus reivindicaciones a nivel material, que le suban pues las horas extras, que le suban el sueldo, que quiten el tema de la exclusividad, y están con ese tema. Y sin embargo, desde la plataforma estamos intentando que se haga una lucha permanente pues a favor de la sanidad pública, y se unen a esta convocatoria, se unen todos los sindicatos de clase. No sé si UGT, lo que es, están convocados todos, y en principio la SQUIS, creo que es de comisiones y no sé cuál es el otro, pues están, ya se unen a la convocatoria de esta manifestación. Creo que también hacen algún tipo de concentración durante esta semana, también en Iruña, pues, enfermeros, bueno, todos los colectivos de la sanidad.